Metallica es la banda más exitosa de la historia del metal y a su vez una de las más representativas de este género musical, con logros que ningún otro grupo ha alcanzado hasta ahora. Y si bien tiene muchos detractores, está en un punto privilegiado en la historia de la música, como una de las pocas agrupaciones de este estilo que han sido aceptadas dentro de la cultura popular de forma masiva. Parte de su trabajo y lo que representa Metallica hasta hoy en día en gran medida ha sido responsabilidad de su baterista, líder y fundador Lars Ulrich, quizás no tanto en el tema de la composición, pero sí en las decisiones importantes y el rumbo que ha tomado la banda a lo largo de los años. Lars Ulrich nació el 26 de diciembre del año 1963 en Dinamarca. Su familia era de clase media alta y su abuelo y su padre se desempeñaron como tenistas profesionales. Lars también quería seguir estos pasos en el tenis, como una herencia que iba de generación en generación. Desde niño practicó este deporte enfrentándose a personas de diferentes niveles en su ciudad natal. Además, viajaba de forma constante junto a su padre a los Estados Unidos, quien participaba en torneos importantes. Para ese momento, Lars era considerado como uno de los jóvenes promesa de este deporte en su país. Relata que su acercamiento con el tenis fue por decisión propia y no porque su padre se lo inculcara. De hecho, él no estaba muy de acuerdo con que siguiera este camino, pero a pesar de ello le brindó su apoyo. El padre de Lars también jugó un papel importante en su desarrollo como músico, ya que tocaba el clarinete en una banda de jazz, y en una ocasión junto a 4 amigos compraron las entradas para un concierto de la banda Deep Purple. Sin embargo, uno de ellos no pudo asistir, motivo por el cual le regalaron la entrada a Lars, quien para ese momento tenía 9 años. Cuenta que este evento fue muy importante para él, ya que la banda lo dejó impresionado. Esto lo motivó a tener un mayor acercamiento con la música, interesándose en tocar algún instrumento, siendo la batería el que más le llamó la atención. Por tal motivo, su abuela le regaló una cuando Lars tenía 12 años. En 1980, la familia se mudó a Newport Beach, en California, una ciudad que era del agrado de Lars, quien insistió que se mudaran allí. Relata que esto significó un gran cambio en su vida, ya que era muy diferente a su país natal en muchos aspectos. Era un lugar mucho más grande y se tomaban las cosas muy en serio. Su ciudad natal era pequeña y a pesar de que la mayor parte de su vida había jugado tenis, incluso con profesionales, en Estados Unidos se encontró con personas que tenían un nivel considerablemente superior. Mientras en Dinamarca era un deporte popular con el que la gente se divertía y compartía unas cervezas, en Norteamérica lo practicaban a nivel competitivo y muchos padres pretendían que sus hijos se convirtieran en figuras destacables de este deporte, con el fin de ganar mucho dinero. Entrenaban muchas horas y tenían una rutina a la que él hasta ahora no se había enfrentado. A diferencia de su ciudad natal donde estaba en el top de jóvenes promesas del tenis, en Newport Beach ni siquiera clasificaba en el top 10 de la calle donde vivía. Creció rodeado de este deporte, aprendiéndose los nombres de jugadores importantes y practicando de forma constante, pero esta nueva experiencia le hacía sentir que tenía la falsa impresión de que podía seguir los pasos de su padre, inclusive llegar a superarlo, pero era un lugar y una época diferente. El hecho de que los jóvenes estadounidenses lo superaran fácilmente en aquel deporte que tanto le apasionaba y el cual era el motivo principal de haberse mudado a los Estados Unidos, le hizo abandonarlo y dedicar su tiempo y esfuerzos a la música. Empezó a escuchar bandas como Saxon, Iron Maiden y Motorhead, adentrándose cada vez más en las agrupaciones de este estilo, con la idea de formar una banda y ser el baterista. A diferencia de muchos jóvenes que tenían la idea de rebelarse en contra de sus padres, este no era el caso de Lars, quien afirma que su padre lo apoyó en este nuevo camino y nunca le pidió que hiciera algo que no le gustara. Relata que cuando tenía la idea de formar una banda, le sugirió que primero tomara algunas clases de batería, pero Lars le respondió que aprendería a tocar en tan solo 10 días, porque sentía que había nacido para esto. En 1981 publicó un anuncio en una revista buscando integrantes para su proyecto musical, influenciado por la nueva ola del heavy metal británico. A esto respondió un joven llamado James Hetfield, quien tocaba la guitarra. A diferencia de Lars, que contaba con el apoyo de sus padres, la familia de James pertenecía a una religión cristiana demasiado conservadora, que lo atormentó durante su infancia y adolescencia.
Él realmente sabía lo que significaba rebelarse, algo que Lars aún no había experimentado, porque tenía todo a su alcance. De esta forma empezaron a dar vida a su proyecto musical que inicialmente se llamó Blister. Según comentó James Hetfield en una entrevista, Lars tocaba muy mal la batería en ese momento y no estaba muy convencido si continuar sería lo indicado. No obstante, se llevaban muy bien y compartían música de diferentes bandas de heavy metal. Empezaron a ensayar y a mejorar cada uno en su instrumento. Además, cambiaron el nombre de la naciente banda por Red Bed y posteriormente Grinder. Pero en esa época, uno de sus amigos llamado Ronnie Quintana tenía pensado crear su propio fanzine y le preguntó a Lars Ulrich qué nombre le parecía mejor, Metal Mania o Metallica, a lo que Lars respondió eligiendo la primera opción, reservando el segundo nombre para su banda. James convenció a un amigo de infancia llamado Ron McGovney para que se uniera a la banda como bajista. En ese momento, Ron no sabía cómo se tocaba este instrumento y fue James quien le enseñó con el fin de completar la alineación. Además, incluyeron a otro guitarrista de origen jamaiquino llamado Joey Grant. De esta forma, Metallica dio sus primeros pasos con la alineación completa, interpretando canciones de algunas bandas reconocidas del heavy metal. También empezaron a componer canciones, con la idea de grabar un disco y ganarse un lugar entre la escena de este género musical. Lars contactó a Brian Slagel, fundador del sello Metal Blade Records, con el fin de participar en el álbum compilatorio del sello, para el cual grabaron una maqueta de la canción Hit the Lights a inicios de 1982. El guitarrista Joey Grant dejó la banda ya que tenía otro proyecto musical y Dave Mustaine entró a ocupar este lugar. Relatan que una de las principales razones para elegirlo fue el equipo que utilizaba, ya que era costoso. Con un nombre acorde a la música que tocaban, la participación en un compilatorio y un logo, la banda poco a poco fue consolidando su trabajo y participando en diferentes eventos, lo que les permitió darse a conocer en la escena de San Francisco. Como dato curioso, según afirmó Dave Mustaine por medio de su cuenta de Twitter en el año 2016, a pesar de que el diseño del logo se le atribuye a James Hetfield, en realidad fue copiado de una empresa de aires acondicionados llamada Metallicon. Si bien la banda estaba ganando reconocimiento, pronto empezaron las diferencias entre los miembros. Ron dejó el grupo siendo reemplazado por Cliff Burton y posteriormente Dave Mustaine fue expulsado por su actitud agresiva a causa de las drogas y el alcohol, entrando Kirk Hammett, ex guitarrista de Exodus, a ocupar este lugar. Esta fue la alineación que inició el camino de Metallica hacia la cima del éxito, como ninguna otra banda lo había hecho hasta ahora. Metallica se convirtió en una banda muy influyente para muchas agrupaciones del metal en general, y consigo la forma de tocar de Lars Ulrich, que en esa época era vista como una novedad, ganándose un puesto como uno de los bateristas más influyentes de la historia de este género musical. Más allá de su rol como músico, ha liderado los negocios de la banda y desde el principio tuvo la idea de que Metallica fuera una agrupación muy exitosa, complementando sus decisiones y trabajo principalmente con James Hetfield, a quien se le atribuye la mayor parte de la composición. La única vez que Lars combinó su pasión por el tenis y la música fue en la presentación de caridad Grand Slam Jam, donde enfrentó a los tenistas Andre Agassi, John McEnroe y Jim Courier. Probablemente si la familia no se hubiera mudado a Estados Unidos, su destino habría sido muy diferente, tal vez enfocándose únicamente al deporte, sin alcanzar tanto reconocimiento. El hecho es que su determinación y compromiso fueron importantes para la existencia y rumbo de esta agrupación. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.